Bien, a continuación nos dan un problema que nos dice que tenemos una cabaña con una serie de materiales y queremos conocer cuál es el flujo de calor que intercambia nuestra cabaña con el exterior. Para ello nos da una diferencia de temperatura entre 0 y 20 grados centígrados. Para poder hacer este problema, en primer lugar lo que vamos a hacer es tener en cuenta cuáles serían las piezas que componen nuestra cabaña, nuestro receptáculo, que vamos a, podríamos decir, a climatizar, vamos a calentar. En este caso lo que tenemos son 4 paredes que contiene cada una de ellas una ventana, que es la figura que hemos dibujado aquí. Después tendríamos el techo de la sala, el techo de la cabaña y por último el suelo de la cabaña. El techo también es de madera y el suelo sería de cemento. Las medidas que nos dice el enunciado serían las siguientes. Para los, digamos, las paredes de esa cabaña serían 5 metros de largo por 2,5 metros de ancho o de alto, podríamos decir. Y nos dice que también tiene un espesor esa madera. También conocemos que el techo y el suelo deberían tener, por lo tanto, siendo cuadrados, 5 metros de lado. ¿Por qué? Pues porque si dibujamos lo que sería las 4 paredes de 5 metros cada una, nos darían una por aquí, otra por acá, otra por acá y otra por acá, es decir, un cuadrado de 5 metros de lado. Además, también nos dicen que cada una de las ventanas que están en las paredes de madera tienen 1 metro de lado y son cuadradas. Así que teniendo en cuenta esto, podremos calcular cuánto es, vamos a decir, el flujo de calor debido a cada material. Para ello vamos a usar la expresión del flujo de calor. El flujo de calor siempre viene dado como, podríamos decir, calor transferido por tiempo, es decir, por segundo, y por unidad de superficie. Yo lo escribo de esta forma, sería el flujo de calor, que va a ser energía partido por tiempo y partido por superficie, porque no da lo mismo tener en contacto entre dos temperaturas una superficie pequeña que una grande. Eso es igual a una constante, que es K, que es, digamos, el factor que nos dice cuánta es la pérdida calorífica, la transferencia calorífica, L, que sería el espesor del material que estamos considerando, y esta de aquí, que sería la variación de temperatura entre la parte interna del receptáculo y la parte externa. Teniendo en cuenta esta expresión, lo que vamos a hacer es calcular el flujo por unidad de superficie para cada uno de los materiales, para la madera, para el vidrio y para el cemento. Tendríamos, fijaos que, insisto, la idea es flujo de calor partido por unidad de superficie. Tendríamos entonces, por ejemplo, para la madera, vamos a considerar los 3,5 centímetros de espesor que tienen los bloques de madera. Y tendríamos entonces nuestra expresión, que sería flujo de calor de la madera partido por unidad de superficie, recordémoslo, sería 0,08 vatios partido por metro y por Kelvin. El valor del espesor expresado en metros, que sería 0,035 metros, y la diferencia de temperatura, que me da igual expresarla en grados centígrados como está que en grados Kelvin, porque al ser diferencia de temperatura va a seguir siendo 20. Así que serían 20 Kelvin y, haciendo las operaciones, obtendríamos un valor de flujo de calor a través de la madera por unidad de superficie de 0,056 vatios partido por metro cuadrado. Podemos hacer lo mismo para el vidrio. En el caso del vidrio, lo que vamos a tener sería lo siguiente. Para el vidrio será 0,8 vatios partido por metro y por Kelvin por 0,05 metros, que sería el espesor que hemos marcado aquí en azul del cristal de vidrio de cada una de las ventanas, por 20. Así que tendríamos que va a ser 0,08 vatios partido por metro cuadrado. Y por último, nos fijamos en el espesor del cemento del suelo, 10 centímetros, y veríamos el flujo de calor a través del cemento por unidad de superficie. Pues 0,8, lo mismo que el mismo factor que teníamos antes, por 0,10 metros por 20 Kelvin. Y obtenemos como dato 1,60 vatios partido por metro cuadrado. A partir de aquí, tenemos que tener en cuenta que lo que hemos calculado es los flujos de calor debidos al espesor que tiene cada tipo de material, la madera, el vidrio y el cemento. Ahora vamos a tener en cuenta cuál es la superficie que tiene nuestro habitáculo de cada tipo de material. Así que podremos pasar a evaluar primero la madera. Nuestras piezas de madera son estas que vemos aquí, en total 5.
tendríamos 4 piezas de madera que son de 5 metros por 2,5 de alto y una que sería la del techo de 5 metros de lado. Si hacemos las cuentas tendríamos lo siguiente: la superficie de madera en nuestra cabaña va a ser 4, que es el factor que vamos a multiplicar porque hay 4 paredes iguales, y sería el área de la madera, 5 por 2,5, 5 metros por 2,5 metros, menos cada una de estas piezas tiene 1 metro cuadrado de vidrio que no debemos considerar, pues menos 1 metro cuadrado, que no es madera sino vidrio. Y además había que sumarle el área del techo de la cabaña, que serían 5 al cuadrado metros cuadrados. Al hacer la operación, la superficie de madera que tiene nuestra cabaña es 71 metros cuadrados. Podemos hacer lo mismo ahora para el vidrio. En este caso, solo nos tenemos que fijar en este cuadrado de aquí, ¿verdad? Y sería 4 piezas que tienen 4 ventanas, serían 4 por lo tanto, por la superficie de cada ventana, que es 1 metro cuadrado, la superficie de vidrio serán 4 metros cuadrados. Por último, vamos a hacer lo mismo para el cemento. Acordaos que el suelo era un cuadrado de 5 metros, por lo tanto, en nuestro caso el cemento será 5 al cuadrado metros cuadrados, es decir, 25 metros cuadrados de superficie, y solo hay una pieza, solo hay una parte que sería el suelo. Una vez que tenemos en cuenta estos valores de superficie, lo que vamos a hacer es coger los valores que teníamos antes de flujo por unidad de superficie y calcular el flujo a través de cada tipo de material. Fijaos qué pasa con la madera. Teníamos que era 0,056 vatios partido por metro cuadrado, era el dato que habíamos obtenido antes, por 71 metros cuadrados de total de superficie de madera, pues vemos que escaparán, que se transferirán 3,98 vatios a través de la madera. Esto quiere decir que serían 3,98 julios por cada segundo. Hacemos lo mismo para el vidrio y tendríamos entonces 0,08 vatios partido por metro cuadrado, que era el dato que habíamos obtenido antes, por 4 metros cuadrados, y tendríamos 0,32 vatios. Y por último, hacemos lo mismo con el cemento. 1,60 vatios partido por metro cuadrado por 25 metros cuadrados y obtenemos un valor de 40 vatios. Es decir, el flujo total de calor que se intercambia con el exterior sería la suma de estos tres. Es decir, 3,98 más 0,32 más 40 y da un resultado de 44,3 vatios, que es lo mismo que julios partido por segundo. Se transfieren, por lo tanto, 44,3 julios cada segundo.